me toca el tema de la mayordomía cristiana y la salud. Tengo aquí no sé cuántos puntos escritos, pero mirad, voy a empezar un poco fuera de estos apuntes. Todos vosotros sois conscientes que en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día ha habido un énfasis enorme en lo que podríamos llamar la salud física. Eso es un rasgo distintivo. No es habitual que en la mayoría de las denominaciones cristianas, por lo menos que yo conozca, se haga un gran énfasis en lo físico o en lo psíquico o en lo social, sino más bien se hace énfasis sobre todo en lo espiritual. Sería el común denominador, probablemente, ¿no? Pero, incluso, mejor dicho, en algunos momentos, en el devenir de la historia cristiana, todo aquello que pudiera parecerse a cuerpo, soma, para los griegos, viene a ser como un espacio negativo, un espacio, digamos, a no ser considerado. Es incluso para muchos pensadores de la antigüedad, como el cuerpo sería como una cárcel que aprisiona el soma, aprisiona a la psique, al alma, traducción un poco así tomada con dificultad, pero eso sería más o menos como se ha traducido en el latín, ánima. Y todo lo que pertenece al cuerpo es negativo, incluso hace muy poco, estaba participando en un coloquio donde un teólogo renombrado, un teólogo gallego renombrado, Andrés Queiruga, él hablaba así. Dice, lo físico, lo material es finito. Hacía su composición filosófica del asunto, por lo tanto, si es finito, no es eterno. Y si no es eterno, por lo tanto, es, entre comillas, y esto lo añado yo, es menospreciable. Está sujeto a pecado. Y por lo tanto, el pecado está en el espacio donde no está el cuerpo, donde no está lo material. Y eso sería un pensamiento muy, muy común en el mundo religioso. Sería un pensamiento muy común en el mundo religioso, pero curiosamente, cuando empiezas leyendo el texto de la Biblia, que es casi con lo primero, no es lo primero, evidentemente, pero con lo primero que os encontráis, ¿qué es? ¿Os habéis fijado? Génesis capítulo 1. Esperad, esto de tener el micro, la alcachofa en la mano y no poder... Sí, la primera frase que encontramos en nuestras Biblias, ¿cuál es? En el principio, bueno, también puede haber traducido en un principio, pero bueno, los traductores prefieren el artículo determinado, aunque en hebreo no hay artículo determinado aquí, pero eso es otra cosa. En principio creó Dios, ¿qué cosa? Materia, cielos y tierra, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Después vas leyendo y dijo Dios y fue, y dijo Dios y fue. ¿Sí? No importa. Pero, si vamos hacia adelante, otra vez, perdón, y leéis en el versículo 29, dijo Elohim, o dijo también Elohim, he aquí que os doy toda planta seminífera que existe sobre la haz de la tierra entera, y todo árbol que contenga en sí fruto de árbol seminífero os servirá de alimento.
y a toda bestia salvaje, toda ave del cielo y a todo cuanto serpea sobre la tierra, cuanto encierra en sí espíritu vital, por alimento toda hierba verde. Y así fue. ¿Esto qué nos indica? Fijaros, muchas veces nosotros, en la Iglesia Adventista es muy obvio, se promueve, por ejemplo, la alimentación vegetariana, ¿sí? ¿Y por qué se promueve la alimentación vegetariana? Por salud, porque es más saludable. Bien, perfecto. Y para prevenir enfermedades, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas enfermedades tenían que prevenir Adán y Eva? Ninguna. No tenían. Entonces, digamos, esa alimentación, ese estilo de alimentación, ¿era solo una cuestión de salud física? Esa es lo que me gustaría que viéramos hoy, entre otras cosas, ¿eh? O sea, Ellen White tiene un texto en el Misterio de Curación, libro que os recomiendo leer, es uno de los primeros que, bueno, yo me lo leí con un título distinto porque yo tenía unos libros muy viejos de mis padres, de Ellen White, era Sanidad Moral y Física, se titulaba. Después lo cambiaron a Ministerio de Curación. Está bien, ¿no? Está bien. En castellano, ¿eh? El cuerpo es el medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Por eso, el enemigo de las almas dirige sus tentaciones a la debilitación y degradación de las facultades físicas. O sea, el cuerpo es, fijaros interesante, ¿eh? Es el medio por el cual la mente, y Ellen White escribe el alma, a mí me gustaría más decir el ser, ¿eh? Se desarrollan. ¿Y se desarrollan para qué? Para edificar el carácter. O sea, ¿cómo mantenemos nuestro cuerpo? Pues una de las partes será pues, haciendo ejercicio físico, alimentándonos correctamente, etc. Ese será el medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Y después esto me hace pensar en una definición de salud que hizo la OMS una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un antes y un después en la historia de la humanidad. Y entonces se empezaron a hacer organismos internacionales. Antes de la Segunda Guerra Mundial existía la Sociedad de Naciones, que fue un fracaso, con sede en San Francisco. Bueno, la ONU también es un fracaso, pero no tanto. Y organizaron la ONU y ciertos organismos paralelos o integrados en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, que son, por ejemplo, la UNICEF, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud empezó de una forma, digamos, para dar orientaciones. Y lo primero que hizo fue una definición de salud. Una definición de salud muy conocida, muy conocida. ¿Alguien sabe cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud de salud? ¿Cómo lo define? ¿Hay algún profesional aquí de enfermería, yo qué sé, de obstetricia, de fisioterapia, de medicina, yo qué sé? Algo? El estado pleno de bienestar físico, psíquico y social. ¿Alguien podría decir que tiene un estado pleno de bienestar físico, psíquico y social? ¿Os habéis fijado? Es una definición de un tiempo de un optimismo muy grande, ¿eh? Es una definición muy optimista. Pero fijaros que ya ellos se dan cuenta de que no solo es el cuerpo físico, no solo es si tienes tuberculosis, o si tienes cólera, o si tienes una fractura, o si tienes... No, la salud interviene en muchos ámbitos, ¿no?
Y yo diría que esto podría, digamos, casar con la idea que tenemos de salud en el mundo adventista, ¿no? Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Así dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. O sea, salud física, cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo. Salud emocional y mental, renovar nuestra mente en Cristo. Salud social, amar al prójimo como parte de nuestra adoración. Salud espiritual, la conexión vital con Dios. ¿No os parecería que habría que mirar la salud en ese sentido, quizás? Y si lo vemos como templo del Espíritu Santo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, o como dice esta traducción un poquito más, intenta ser un poquito más literal, seminífera, que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Esta dieta original, que son, pues eso, fruta, granos, frutos secos, verduras, ¿son para nutrir solamente nuestro cuerpo? Son para nutrir cuerpo, mente, espíritu, porque el cuerpo es el medio por el cual nuestra mente y nuestro ser forman un carácter, se comunican con el Señor. Es decir, no es simplemente una sugerencia lo que estaba dando Génesis, sino un plan divino para una vida plena. Y después hemos visto que, pues sí, que esta dieta original, pues esta dieta como la había pensado el Creador en su momento, rica en vegetales, en frutas, en granos integrales, pues hemos visto que previene enfermedades como, por ejemplo, cardiopatías. Pues ¿por qué? Pues porque es una dieta con bajo contenido en grasas saturadas. O, por ejemplo, previene la diabetes porque regula el azúcar en la sangre, o si queréis la glucosa, pues porque toma mucha fibra natural y eso impide los pics de glucemia, ¿no? Incluso previene el cáncer porque tiene muchos antioxidantes y fitoquímicos. Es decir, incluso la dieta adventista, entre comillas dieta adventista, tengo que ponerlo entre comillas, hemos visto en algunos estudios, como por ejemplo el que hace la Universidad de Loma Linda, que lo que ha hecho es hacer un estudio a largo plazo, lo que se llama un estudio longitudinal, que estudia la salud de los adventistas a lo largo de los años, y ha visto que los adventistas que siguen estos consejos tienen un promedio de esperanza de vida de unos 10 años superior al resto. Más o menos, Tampoco no quiero ser absolutamente preciso. Pero no es que tengan 10 años más de vida, sino que se ha comprobado que tienen más vida en sus años. Porque si tú tienes muchos más años de vida, pero estás postrado, con franqueza, no sé si sirve para mucho. Y como dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, por lo tanto, la alimentación ya no es solo una cuestión biológica, no es un tema biológico solamente, es una forma de adoración. Cuando elegimos alimentos saludables, honramos a Dios al cuidar de nuestro cuerpo, el cuerpo que Él nos dio. Por el contrario, cuando abusamos de comidas dañinas, exceso de carnes, azúcares, procesados, contaminamos el templo de Dios, entre comillas. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, les ofrecieron, ¿qué cosa? La comida del rey. ¿Y por qué era la comida del rey? Ellos la rechazaron. ¿Porque Daniel era vegetariano? ¿Creéis que Daniel y sus 3 amigos eran vegetarianos? No, porque si eran vegetarianos no podían ser judíos. Razón fácil, la Pascua se celebra con un cordero. O sea, está claro, ¿no? Es porque esa comida eran animales sacrificados a los ídolos. No en vano el rey era el sumo sacerdote también.
de su religión. Y además dice, al cabo de 10 días sus rostros se veían mejores y más robustos que los de los otros jóvenes. ¿En 10 días vosotros creéis que una dieta vegetariana puede hacer más inteligente a la gente? Es que los otros iban, como dirían en Chile, curados. Porque la dieta del RIC también iba uno curado. Entonces, claro, ellos eran mucho más inteligentes, pues los otros iban, ya os podéis ir, mareados, digámoslo así. Es lógico. Dios bendijo su decisión y demostró que la obediencia en la alimentación pues también trae beneficios físicos y espirituales. Y como dice Ellen White en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 56, nuestro cuerpo está compuesto por lo que comemos. Una alimentación inadecuada afecta no solo la salud física, sino también la mental y la espiritual. Bueno, esos 8 remedios naturales que siempre preconizamos, ¿no? No es que, a ver, no vayamos a pensar que esto era original de Ellen White, ni mucho menos, mucho menos, era muy conocido en su época. Agua, aire puro, luz solar, descanso, ejercicio, nutrición adecuada, temperancia y confianza en Dios refuerzan que la salud es un don divino que debemos administrar con sabiduría. O sea, Dios no nos dejó en la oscuridad respecto a lo que debemos comer. Su plan alimenticio, que hemos comprobado científicamente y que es espiritualmente revelado, es una dieta equilibrada, que no solo mejora nuestra salud, sino que al seguir ese plan declaramos nuestra confianza en el Creador. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo nos entrega este principio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esta declaración trasciende el simple acto de comer o beber. Se convierte en un llamado radical a vivir cada aspecto de nuestra existencia como un acto de adoración al Creador. Este versículo incluso lo que hace es romper la barrera de que hay áreas seculares en la vida del cristiano. Desde el alimento que consumimos hasta nuestras conversaciones, nuestro trabajo, nuestras relaciones, todo debe reflejar el carácter del cristiano, el carácter del que sigue a Cristo. La gloria de Dios no se limita al culto del sábado, sino que impregna cada decisión cotidiana que tomamos. O sea, Pablo aborda el tema de comer carne sacrificada a los ídolos en 1 de Corintios capítulo 8, y su enseñanza va más allá de la dieta. La libertad cristiana siempre debe ejercerse con amor y un propósito santo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, afecta nuestro testimonio y nuestra relación con Dios. Y cuando aplicamos este principio a nuestra nutrición, comprendemos que comer no es meramente un acto biológico, es un acto espiritual. Dios diseñó nuestros cuerpos, diseñó nuestro ser y nos dio principios alimentarios para nuestro bien, como pone en Génesis capítulo 1, versículo 29. Al elegir alimentos saludables, al evitar lo dañino, honramos a Dios como mayordomos de nuestra vida. Y Jesús ejemplificó esto al convertir las comidas cotidianas en momentos santos. Cuando Él multiplica los panes y los peces. Cuando Él parte el pan con los amigos en el camino de Maús. Eso, cada bocado, puede ser un recordatorio de su provisión. Y Pablo menciona, o hacéis otra cosa, para enfatizar que ningún ámbito queda excluido, por ejemplo el trabajo. Trabajad con entusiasmo, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. El descanso. El sábado nos enseña a detenernos para glorificar a Dios. Las relaciones.
Todo lo que hacéis, hacedlo con amor. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Hasta los detalles más pequeños, como ver una película, usar redes sociales o manejar el estrés, deben ser filtrados por una pregunta. ¿Esto glorifica a Dios? Vivir para la gloria de Dios no es legalismo, es una respuesta de amor, que como escribe Ellen White en El Camino a Cristo, página 60, la verdadera obediencia fluye del corazón. Cuando amamos a Cristo, deseamos honrarle en todo. Y esto nos protege de dos extremos. El ascetismo, creer que negar el cuerpo agrada a Dios. O el libertinaje, abusar de la gracia para justificar excesos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es un recordatorio que no hay dicotomía entre lo santo y lo secular. Desde un vaso de agua hasta una decisión laboral, todo puede ser un acto de adoración. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, dirá Pablo. La verdadera adoración comienza cuando decidimos vivir y hasta comer para su gloria. Y hasta aquí, o continúo. Tú eres el jefe. ¿Continúo? Bien, bueno. Él lo dijo. El descanso. Pasemos al descanso. Algunos piensan que dormir, o mejor dicho, el no dormir es una medalla a la productividad. ¿No lo habéis escuchado eso por ahí? Que dormir es perder el tiempo. A algunos se le ocurre esas ideas, ¿no? Incluso hace de vagos, ¿no? Pues el sueño es reparador. El Creador no solo diseñó nuestro cuerpo para requerir descanso, sino que instituyó el sábado como un modelo divino de descanso integral. Y este principio va más allá de un simple mandamiento. Es una invitación a experimentar la restauración física, mental y espiritual, que solo viene cuando alineamos nuestros ritmos con el diseño original de Dios. Incluso Dios programó nuestro cuerpo como un ritmo circadiano. ¿Y qué es lo que eso hace? Pues regula la reparación celular, principalmente durante el sueño profundo, la consolidación de la memoria, el equilibrio hormonal como la melatonina o el cortisol. Y varios estudios demuestran que la privación crónica del sueño aumenta el riesgo de la privación crónica del sueño. Fijaros qué enfermedades: cardiovasculares, diabetes tipo 2, depresión y ansiedad. En vano madrugáis, pues que a su amado dará Dios el sueño, dice el Salmo. Dios no glorifica el agotamiento. Él bendice el descanso obediente. Cuando Dios instituyó el sábado, estableció un ritmo semanal, 6 días de trabajo más un día de reposo. Eso contradice esa famosa norma que hoy en día de siempre activo, 24/7 los 365 días, ¿no? Pues ese no es el ritmo del ser humano. Un descanso holístico tiene en cuenta lo físico, una pausa del trabajo manual, lo mental, liberación de ansiedades, lo espiritual, conexión íntima con Dios. Y Jesús reafirmó ese principio al decir: el sábado fue hecho por causa del hombre. No es una carga legalista, sino un regalo de amor para nuestra renovación. La Biblia incluso vincula el descanso nocturno con la confianza en Dios. Me acostaré y dormiré en paz, porque tú, Señor, solo tú, Señor, me haces vivir confiado, dirá el salmista. Mientras los discípulos dormían en la tormenta,
Perdón, mientras los discípulos dormían, no, mientras los discípulos no dormían, Jesús sí dormía en medio de la tormenta. Y fueron ellos que lo fueron a despertar, hombres de poca fe. Calmó el mar. El verdadero reposo nace de depender en Jesús. Consejo sobre la salud, página 89, Ellen White. Las horas de sueño robadas al descanso son horas robadas a la contemplación de las cosas celestiales. Voy a repetirlo. Las horas de sueño robadas al descanso son horas robadas a la contemplación de las cosas celestiales. Prioriza 7-8 horas de descanso cada noche. Establece una rutina antes de dormir. Lee la Biblia. Ora. Respeta el sábado. Desconéctate de lo secular. Dormir es un acto de fe. No somos Dios. Él nunca duerme. Nosotros no somos Dios. Confiamos en su provisión. Lee del Salmo capítulo 3, versículo 5. Preparamos nuestro cuerpo para servirle. Lee Romanos 12, 1. El sueño obediente glorifica a Dios. Venid a mí todos los que estáis fatigados y yo os haré descansar. Si fuerais un director de una campaña evangelística, cuando vinieron y decían, Señor, hasta los demonios se nos detienen, vamos a por más muchachos. Eso es lo que haría un director de campaña evangelística, ¿verdad? Pues Jesús no hizo eso. Jesús dijo, venid aparte, descansad. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con lo que hacemos nosotros, verdad? ¿Tengo más tiempo, jefe? ¿Ya corto o no? ¿Le doy? Vale. Bueno. Digo, sigue, no pares. Bueno. Vale. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice el apóstol en Filipenses. Este pasaje no es solo un consuelo poético, sino un protocolo divino para manejar el estrés y la ansiedad. En un mundo donde, según la Asociación Americana de Psicología, el 84% de los adultos dicen sentir estrés de forma regular. El 84% de los adultos. Los de aquí, el 84%, sentimos estrés de forma regular. El 84%. Dios nos ofrece antídotos naturales. No, sobrenaturales. La oración y la gratitud. Cuando experimentamos estrés crónico, ¿sabéis lo que pasa? Hay un espacio en nuestro cerebro que se llama la amígdala, que se activa, es el centro del miedo. Se libera cortisol, es la hormona del estrés. Se debilita el sistema inmunológico. El corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos, dice el Proverbios. Pablo no ignora esta realidad cuando nos escribe lo que hemos leído antes en Filipenses, capítulo 4. Y entonces él nos propone dos intervenciones transformadoras. La oración para reconfigurar el cerebro. ¿Sabéis que la Universidad de Pensilvania ha hecho estudios sobre la oración que demuestran que la oración regular reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo? Aumenta la conectividad de los lóbulos frontales, lo que tenemos más desarrollado los seres humanos respecto al resto de animales, porque son el área de la toma de decisiones racionales.
y equivale fisiológicamente a una sesión de terapia cognitiva, la oración. Maravilloso. ¿Qué es lo que hizo Jesús ante un estrés extremo? Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús? Oró 3 veces. Y antes de decisiones importantes, ¿qué hacía Jesús? Pasaba noches en oración. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu lo hace por nosotros. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice el Salmo. David cantaba en las crisis. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pablo alaba en prisión, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Y el resultado es una paz incomprensible, porque no depende de las circunstancias. Activa, porque nos guardará. Bueno, en realidad utiliza un verbo raro. No es raro, pero es fuerte. Es un verbo militar, frureo, centrada en Cristo y no en cuestiones de autoayuda o de coach. Esa paz opera como un filtro mental. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un escudo emocional. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas gracias. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es un ancla espiritual, la cual tenemos como segura y firme ancla del ser y que penetra hasta dentro del velo. Y bueno, y veo que ya me dicen que termine, ¿no? Ah, no, que puede, vaya, bueno, tú mismo. Después la culpa es de él, ¿eh? Clama a mí y yo te responderé. No solo eso, sino que va a hacer algo más. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y agrega Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.